Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde continuamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy continuamos con el estudio de las 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Acompáñanos. Estudiamos en un video anterior. Si no lo has visto, te dejo la descripción aquí para que lo sigas. Y es necesario que veas ese video antes de continuar con este, porque aquel es la plataforma para entender las 2300 tardes y mañana. Recuerda que venimos estudiando la Biblia o esta profecía en secuencia. Así que si no lo has visto, vea este video para que obtengas allí un contexto y puedas estudiar de una manera clara con nosotros. Daniel no había comprendido la visión. Hablábamos de la Jasón y la Maré. Él comprendió la Jasón, que es la visión entera, la visión completa, pero la Maré no la comprendió. Por eso Daniel capítulo 9 nos dice que Gabriel viene para explicarle la visión, la Maré. Y nos encontramos que hay una conexión entre Daniel 8 y Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 está la profecía de las 70 semanas. Hace parte de la Maré, que es cortada de la profecía grande, la Jasón, de Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado, nos dice allí la Biblia. Hoy vamos a estudiar esas palabras de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. La palabra para cortadas es hatak. Algunas versiones dicen determinadas, algunas versiones dicen decretadas. 70 semanas están decretadas. Lo que quiere decir es que de las 2300 tardes y mañana se iba a descontar 490 años o 70 semanas. La mejor palabra se van a cortar, hatak. Así dice la filología hebrea, como comúnmente se ha traducido. Resulta que el pueblo judío había sido rebelde durante algún tiempo con Nabucodonosor. Recordemos que fueron llevados por él cautivos desde el año 606 hasta el año 586. Él era el que tenía la máxima autoridad. El pueblo se le rebeló, pero más que rebelarse a Nabucodonosor, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Entonces, las 70 semanas son dadas para que el pueblo reflexione, para que se vuelva a Jehová. ¿Cuáles son estas palabras que dice Daniel capítulo 9, versículo 24? Vamos a estudiarlas. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y luego empieza diciendo para terminar la prevaricación. Ahí menciona esa palabra, terminar la prevaricación. ¿Qué es esto de prevaricación? Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo originalmente y la palabra prevaricar o prevaricación es pesha, que significa rebelión. Ya habíamos hablado de la rebelión del pueblo durante mucho tiempo, por lo cual Dios permitió que fueran llevados a cautiverio. Entonces, durante este cautiverio, lo que se propone Dios durante todo ese periodo de 490 años es a que volvieran en sí, se reconciliaran con Dios. Tenían este tiempo de gracia, 490 años entre los 2300 años. También debían poner fin al pecado. El pecado, la palabra aquí es hatak, y hatak significa pecado en general, pero es el pecado de errar en el blanco. Todos somos pecadores, pero también hay algunos pecados que se cometían a sabiendas. No pecar de una manera voluntaria, ¿no? Si es pecado por naturaleza, todos lo somos.
pero aquí se refiere a terminar esa clase de pecado, de ese pecado donde decido hacer lo malo, ¿no? Tenemos ya entonces dos palabras, pesha y hatak. Luego dice la tercera línea, expiar la iniquidad. La palabra aquí para iniquidad es awon, y este awon significa ser culpable, dice allí. Entonces llama la atención que estas tres palabras, pesha, la otra palabra que es awon, y hatak, son las mismas palabras que aparecen en Levítico capítulo 16. Si recuerdan, Levítico 16 habla en el contexto del día de la expiación. Y Levítico 16, 21 nos dice que cuando se pongan las manos encima del macho cabrío, que representaba a Azazel, se iban a confesar allí los pecados, las iniquidades. Y aquí lo que es la rebelión se iba a confesar. Las mismas palabras en el contexto del día del juicio, ahí en Levítico 16, están acá en Daniel capítulo 9, versículo 24. Noten la conexión. Y es más, ahí en la tercera línea dice expiar. Ya sabemos que la iniquidad que se va a expiar es la palabra awon, pero expiar significa borrar. Viene la palabra que es kippur, el borramiento. Pero ese borramiento de los pecados que ocurría allá en el día de la expiación, en el día 10º del mes séptimo. En la línea cuarta dice traer la justicia perdurable. Recuerda que estamos hablando en el contexto de las 70 semanas, de los 490 años, tiempo de gracia para el pueblo de Israel, donde iban a hacer todo esto que estamos aquí relatando. La justicia perdurable tiene que ver con el arrepentimiento, con aceptar la obra mediadora de Jesucristo, de volverse atrás de los pecados, de no cometer lo mismo, traer la justicia perdurable y de aceptar la justicia de Cristo. Cuando hablamos de justicia nos referimos a los méritos de Cristo. La Biblia dice, será llamado Jehová justicia nuestra. También dice, sellar la visión y la profecía, nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24. La palabra sellar es hatán, o confirmar, y profecía es naví. Sellar la visión y la profecía, pero algunos han sugerido que también puede ser traducido como sellar visión y profeta. ¿Cuándo ocurrió esto? Porque la palabra naví es profeta. Comúnmente se ha dicho que Esteban fue muerto en el año 34, dando por terminada las 70 semanas o 490 años. Y así lo creemos, pero ¿de qué manera podemos decir que se cumplió allí las 70 semanas? Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 7, nos dice que Esteban, cuando fue apedreado, él vio la gloria de Dios. El cielo se abrió, tuvo una visión, recibió el don de profecía en ese momento. Y también con él se selló, ¿no?, la visión y la profecía, y el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo elegido. Dios le había dado mucho tiempo de gracia a ellos y no conocieron el día de su visitación. A Jesucristo lo mataron, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y ahora están aquí estos judíos persiguiendo a los cristianos. Se cumplió allí la palabra con Esteban, dejaron de ser el pueblo escogido en el año 70, en el año 34, mejor, cumpliéndose los 70 años. Y ahora nos dice aquí en otra línea de Daniel 9:24, y ungir al santo de los santos. El santo de los santos no es Jesús, sabemos que Jesús es un santo de los santos, pero la palabra aquí es Godesh, Godeshim. En hebreo, esta palabra se da en el contexto no de personas, sino de cosas. Se refiere al santuario. Al final de las 70 semanas se iba a ungir al santuario. Y sabemos que eso se cumplió porque el santuario fue ungido en el año 31. Jesucristo muere, asciende, y también lo que hace es
inaugurar el santuario. Entonces recapitulamos, dice la palabra, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Cuando dice determinadas estamos hablando de cortadas, hatak. ¿Cortadas de dónde? La profecía o la visión grande, que es la Jasón, iba a tener una visión pequeña, que es Maré, que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Entonces las 70 semanas iban a ser descontadas de los 2300 años. ¿Qué se iban a hacer en esas 70 semanas? Exclusivo solamente para el pueblo judío. Terminar la prevaricación, dice allí. La prevaricación viene de la palabra peshá, es decir, terminar la rebelión. Habían sido un pueblo rebelde, se habían rebelado contra Nabucodonosor, contra Dios, y ahora se les dio un tiempo de gracia. También se dice poner fin al pecado. Allí la palabra es hatak, pecado en general, pero también habla de ese pecado, ¿no?, que se hace sabiendas, fuera de la naturaleza pecaminosa. Hay que terminarlo, hatak. Y también expiar la iniquidad, sentirse culpable, de aquella palabra awom en hebreo. Recordamos que estas tres palabras también aparecen en el marco del día de la expiación del Levítico capítulo 16, versículo 21, cuando se le ponen a Azazel allí sobre su cabeza como el verdadero culpable. Y la palabra expiar es Kippur. ¿Te acuerdas? Cuando se hablaba del Yom Kippur, porque estamos hablando aquí del perdón. En otras palabras, ¿cuándo se va a efectuar este perdón? Se va a efectuar con nuestro Señor Jesucristo. Porque en el contexto de las 70 semanas o 490 años iba a venir Jesucristo, el Rey del mundo. Él iba a nacer. Y sí nació en ese contexto y también murió en el año 31, dando validez a todo lo que está aquí escrito. También nos dice que iba a traer la justicia perdurable. ¿Quién iba a traer la justicia perdurable? Jesucristo nuestro Señor, que será llamado Jehová justicia nuestra. Y como resultado de eso, aquí se habla del reino de Dios y del pueblo que se arrepiente. Sellar la visión y la profecía, la palabra allí es Hatán y Nabi, como profeta, sellar o confirmar. Y esto sucedió en el año 34, cuando Esteban selló, porque él era profeta. Vio la gloria de Dios, el cielo abierto, y el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido. No conocieron el día de su visitación. Ungir al santo de los santos también iba a ocurrir en esas 70 semanas, y el santo de los santos es el santuario. Godes Godechim, la palabra. Jesucristo inauguró el santuario. Luego de morir, él resucitó y inauguró el santuario en el año 31. ¿Se ve lo importante? Este es el contexto de Daniel capítulo 9, versículo 24. Lo que se iba a hacer en estas 70 semanas, que son cortadas de los 2300 años. Ahora falta por estudiar los otros años que quedan faltando para llegar al año de 1844, hasta el final de los 2300 años. Quedarían faltando 1810 años. Si quieres comprender esto, te invitamos para que nos sigas acompañando en un próximo estudio. No olvides suscribirte, no olvides compartir, no olvides dar me gusta y te esperamos para una próxima oportunidad.